Hicimos la prueba de supresión nocturna con 1 miligramo de dexametaxona. A las 11 de la noche se da una tableta de 1 miligramo. Aquí no tenemos tableta de 1 miligramo, sino de 0,75. O sea que se da 1 1/3 a las 11 de la noche. Y en la mañana, pues determinamos el cortisol plasmático, que tiene que estar menos de 5 microgramos por decilitro. ¿Cómo es la prueba de Sí, supresión nocturna? la prueba de supresión nocturna es como te explicaba, administramos 1 miligramo de sametaxona y como les decía yo, que no hay tabletas de 1 miligramo, hay de 0,75, entonces damos una tableta más 1/3 a las 11 de la noche y al otro día a las 8 de la mañana determinamos un cortisol plasmático. Y el valor normal es que tiene que estar menos de 5 microgramos, o sea, suprimido. Y aquí lo tenía en 48 microgramos por decilitro. Una CTH basal de 178 con valores normales hasta 60. Se le hizo diferentes pruebas de supresión hasta llegar a unos 2 a 4 días dando dexametaxona a ver si podemos suprimir el cortisol y no se suprimió. Hicimos la prueba de tolerancia oral a la glucosa, administramos 75 gramos de glucosa en 200 mililitros de agua y determinamos la glicemia basal y a las 2 horas y determinada una tolerancia normal a la glucosa, lo vamos a discutir cuando veamos diabetes. La prolactina era normal, la TSH normal, la T4 libre normal, la FSH normal, la LH normal, una testosterona total normal, una hormona de crecimiento normal. Pero ya empezó la clase. No tiene esas docentes que uno dice, wow. Es que estamos muy acostumbrados a los profesores que son tan pésimos. O sea, que uno dice, qué desperdicio. Se le está Pero escuchando, le está escuchando. después están estos que Entonces yo silencié a todos mejor. No sé si me escuchan. Sí, doctor. Sí, es que escuché yo alguien que estaba hablando. Bueno, entonces les decía, se hizo una resonancia magnética nuclear con sustancia de contraste y se determinó que tenía un microadenoma hipofisario. Cuando hablamos de microadenoma es cuando tiene menos de 1 centímetro. La pregunta que yo me haría es, ¿ustedes qué opinarían? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Quién podría dar el diagnóstico? Yo pienso que podría ser un tumor hipoficiario o suprarrenal. Ujú. Sí, pero es que está produciendo cortisol, entonces ¿a qué se les viene en mente? Un síndrome de Cushing. Eso. Entonces, cuando hablamos de síndrome es global, pero por lo general hablamos de enfermedad de Cushing cuando es producido a nivel hipofisario. ¿Y por qué creen que era Cushing? Pues una de las cosas que me hace pensar es el exceso de cortisol a nivel renal, porque pues Ya, está elevado, generalmente es como 45 microgramos al día y estaban 620 y algo. bueno. Y Y, pues también, sí, y también, ¿qué más tenía elevado?
Bueno, pues también las características físicas, ¿no? Lo de Ajá, sangre clara, Ajá, la sí. acumulación de grasa en ciertas la fase en partes, luna llena, las estrías moradas. la grasa entre ¿Y los por qué hombros. no podría ser, y por qué no podría ser un tumor de la glándula suprarrenal y no un tumor hipofisario? Porque están elevados los valores y pues supongo que si hay un tumor en la glándula suprarrenal, las hormonas estarían disminuidas. ¿Cuáles hormonas estarían disminuidas? La CTH, Exactamente. Entonces hay una CTH aumentada y ahí dan el diagnóstico entonces de enfermedad de Cushing. ¿Ustedes qué harían? ¿Remisión al endocrino, al neurocirujano, al equipo interdisciplinario de neuroendocrinología? ¿Qué pensarían? ¿A quién lo remitiríamos? Un equipo interdisciplinario. Pues primero que todo, se remitiría al endocrinólogo. El endocrinólogo lo remite al neurocirujano. Entonces, por lo general, es un acompañamiento entre el endocrino y el neurocirujano. Pero como la cirugía se hace por lo general es por el otorrino, porque entra transfenoidal, entonces también entraría un otorrino. Y entonces estoy de acuerdo con ustedes a un equipo interdisciplinario. Aquí vemos las características entonces que es un microadenoma, dijimos menos de un centímetro, macroadenoma es mayor de un centímetro. Ven ustedes las características que les estuve comentando y en el cual, pues, la CTH está elevada y el cortisol elevado. Si ustedes miran, es algo que nadie a veces empieza a hacer el diagnóstico y ven ustedes estas fotografías alrededor de unos casi un cierto tiempo. Hablamos que empezó casi unos 9 años atrás y miren ustedes cómo fue las características de una obesidad y una facies en luna llena, pero como aquí la última, la antepenúltima y última, después de hacer un tratamiento quirúrgico, la paciente hubo unos cambios dramáticos. Lo digo es porque no lo buscamos y toda persona, entonces con una obesidad que sea reciente, que haya unos cambios característicos, como dijimos, deberíamos pensar en un Cushing. Esto es para, en parte, ir como alentándolos a ustedes antes de que entremos a ver la fisiología, pero resulta que a veces hay gente que no va a hacer una operación transfenoidal para quitar el tumor, sino que empieza a hacer una adrenalectomía bilateral. Pues lógico que si hace la adrenalectomía bilateral, lo que vamos a conseguir es de que el tumor siga creciendo a nivel hipofisario y entonces ya aparece lo que llamamos nosotros síndrome de Nelson, donde ahí también característico es de que va a haber una hiperpigmentación. Y esto se da cuando lo vamos a ver más adelante porque el lóbulo intermedio de la hipófisis va a estimular la melanina y va a producir un aumento de la pigmentación. El segundo caso, entonces, es una paciente femenina de 35 años, quien viene presentando pérdida de peso, astenia, dinamia, hipotensión arterial, pigmentación de mucosas y a nivel de pliegues, asociadamente presenta vitiligo en varias partes del cuerpo. Hay un bocio pequeño de consistencia cauchosa a la palpación. Hay un cuadro hemático que nos muestra una anemia. El sodio está bajo, el potasio está alto. Hay una glicemia de 50 miligramos por decilitro. Acuérdate que lo normal es hasta 70.
tiene una TSH elevada de 15 miliunidades por mililitro, los normales hasta de 0,5 a 5, y tienen cortisol en las primeras horas de la mañana de 5 microgramos por decilitro. Lo normal es alrededor de 12 a 15 y puede ir hasta 20, 22. Y tiene una CTH elevada que dijimos que lo normal podría ir hasta 62. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Alguien me puede decir, según esto, qué podríamos ver? Esta es la Un paciente. hipotiroidismo. Sí. Pero según estos cuadros que ven, se llama vitiligo y ustedes lo ven de que es lo que llamábamos antes karate, es vitiligo, es una despigmentación en varias áreas del cuerpo. Dijimos una pigmentación a nivel de los surcos o pliegues y una pigmentación también a nivel de mucosas, como lo ven a nivel de la lengua y a nivel de las encías. Entonces sí es un hipotiroidismo porque hay un bocio cauchoso y una TSH elevada, pero si el cortisol está bajito y hay una CTH elevada, ¿qué piensan? Nadie piensa. Ciencia. Una insuficiencia. ¿Una insuficiencia qué? Va bien, dígalo. No, no sé, doctor. Pues a grosso modo de la suprarrenal. Cortical. Exactamente. Eso es una insuficiencia corticosuprarrenal, específicamente lo que llamamos enfermedad de Addison, porque tienen cortisol bajito, porque la CTH está alta y no encuentra una respuesta de la glándula suprarrenal. Y el otro caso es una paciente femenina de 20 años de edad quien consulta por hirsutismo, un acné facial y de tronco, caída del cabello, asociadamente presenta menorrea. Menorrea es falta de menstruación por más de 3 meses, aumento de peso. Paraclínicos muestran una 17 hidroxiprogesterona elevada de 5 nanogramos por mililitro y una testosterona elevada con una prolactina, una TSH normal. ¿Ven ustedes el hirsutismo? ¿Ven ustedes el acné? ¿Qué pensarían ustedes que es en una mujer de 20 años? Nadie piensa. Ovario poliquístico. Ovario Po- poliquístico. Podría ser, pero en el ovario poliquístico la testosterona está elevada y la 17 hidroxiprogesterona no está elevada. La 17 hidroxiprogesterona, como lo vamos a ver más adelante, es una hormona antes de la producción de los andrógenos suprarrenales. Entonces aquí estamos hablando de una hiperplasia corticosuprarrenal, un, Doctor, ¿eso es sin- algo que se conoce un como lo del síndrome del síndrome hombre lobo o es diferente? más o menos, es un así llamado síndrome adrenogenital. Entonces, como lo vamos a ver, yo les presento estos casos para que ustedes vean por qué tenemos que aprender cómo se secreta, cómo hay una síntesis de las hormonas y cómo hay un déficit a un nivel y se va todo en la producción de los andrógenos. Por ende, no va a producir cortisol y se produce en exceso andrógenos y la mujer presenta este cuadro de hirsutismo. Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial con un tumor de la glándula suprarrenal, con un tumor ovárico y con el ovario poliquístico. Pero aquí estamos hablando de una hiperplasia corticosuprarrenal por déficit de una enzima. ¿Hasta aquí alguien quiere hacer alguna pregunta? Lo más simple es de que yo trato a este paciente con una pastica de prednisolona y revierte todo el hirsutismo
y todo el cuadro clínico. Pero si no pensamos, ¿cómo vamos a llegar nosotros al diagnóstico? Entonces entramos lo que llamamos nosotros a la hipófisis, en el cual, pues, llamada también glándula pituitaria, es una glándula endocrina y yo creo que secreta, como bien lo sabe y les di en la primera clase, varias hormonas que son encargadas de regular la homeostasis, incluyendo las hormonas trópicas que regulan la función de otras glándulas del sistema endocrino, pero la hipófisis depende del hipotálamo, el cual a su vez va a regular la secreción de algunas otras hormonas. Entonces, centrándonos desde el punto de vista de la anatomía, está situada en la silla turca, se limita arriba con el quiasma óptico y lateralmente por el seno cavernoso. Un dato que les va a servir a ustedes es una persona cuando empieza a tropezarse, probablemente sea un tumor de la hipófisis que está comprimiendo el quiasma óptico y vamos a tener lo que llamamos semianopsia lateral. Aquí la ven, tiene una forma ovalada, un diámetro anteroposterior de 8 milímetros, transversal de 12 y 6 milímetros en sentido vertical. Y mírese que apenas pesa en el adulto 500 miligramos, en la mujer 600 miligramos. Y en las que han tenido varios partos van aumentando hasta 700 miligramos. Pero solamente para que tengan en mente de que muchas veces un diagnóstico de prolactinoma o tumor de hipófisis puede ocurrir en la mujer cuando está en embarazo porque hay un aumento de la hipófisis. Estas son las estructuras que la atraviesan: la carótida interna, el tercero y cuarto nervios craneales y división de la primera y segunda del quinto y sexto nervios craneales. Lo digo porque pueden haber ciertas parálisis de nervios craneanos en un tumor de la hipófisis. Lo importante también es que está muy irrigada, tiene el flujo más alto de cualquier órgano del cuerpo, 0,8 mililitros por gramo por minuto. Y aquí es donde entramos en que es una glándula neuroendocrina, sobre todo la parte posterior, porque el lóbulo anterior, como lo vamos a ver más adelante, recibe filetes nerviosos simpáticos, pero el lóbulo posterior recibe fibras amielínicas que provienen del infundíbulo y lo conectan al hipotálamo. Entonces la adenohipófisis consiste en dos partes. La parte tuberalis, que es un tejido que envuelve el infundíbulo, y la parte distal es la parte anterior y redondeada en la que actúa como parte endocrina. Ven ustedes entonces la parte tuberalis y la parte distales. Y la neurohipófisis, que ya conecta con filetes nerviosos, que es la parte nerviosa de la hipófisis. Pero la secreción de estas hormonas de la hipófisis está controlada por hormonas hipotalámicas, y en el cual, como pueden ver ustedes, el transporte de estas hormonas hacia la hipófisis se da por un enlace vascular llamado el sistema porta hipotálamo hipofisario. Como a mí me gusta dar siempre ejemplos, si en un accidente, por ejemplo, ocurre un traumatismo que corta eh, toda esta parte de, así llamado, el tallo hipofisario, ¿qué creen que puede producir en la persona? Ocurre una insuficiencia adenohipofisaria, pero una de las hormonas que produce la hipófisis no se suprime. ¿Cuál sería esta hormona? ¿Alguien tiene? La vamos a hablar, pero alguien me puede dar una idea. Bueno, sigo adelante.
La DH. Entonces, no, porque si hay un corte, pues también se va a alterar la vasopresina. Es la prolactina, porque del hipotálamo todas se estimulan. Y la única que produce una inhibición es una hormona que se produce en el hipotálamo que inhibe la prolactina. Entonces, estas hormonas hipotalámicas liberadoras es la TRH que va a estimular, la TSH, la liberadora de corticotropina que va a estimular la CTH, la somatoestatina que va a inhibir la hormona de crecimiento, la liberadora de hormona de crecimiento y la hormona inhibidora de prolactina, que es un análogo de la dopamina, y la hormona liberadora de gonadotropinas. Un ejemplo para ustedes. Cuando un paciente hombre tiene un cáncer de próstata, antes se hacía orgidectomía, o sea, una castración, para evitar que se secretara testosterona por parte del testículo. Si yo administro una hormona liberadora de gonadotropinas que ya se administra bien sea mensual o bien sea trimestral, yo voy a bloquear la secreción del testículo de la testosterona. Y si alguien tiene familiares o ha escuchado, todos los pacientes con cáncer de próstata se le da esta hormona liberadora de gonadotropina, pero en dosis altas, para inhibir entonces la LH y por ende la secreción de testosterona. Esta imagen yo creo que vale más que 1000 palabras y aquí yo creo que está claro. Miren las partes de arriba que les decía, TRH va al nivel de la TSH, o sea, todas son estimuladoras menos dos. La somatoestatina, que inhibe la hormona de crecimiento, y la dopamina, que inhibe la prolactina. Cuando hay un paciente con acromegalia, o sea, un tumor que produce exceso de hormona del crecimiento, que si es antes de cerrarse los núcleos de osificación, produce gigantismo, y que si es después, yo digo que crece de lado, porque más adelante cuando veamos acromegalia, pues van a ver que crece más que todo las extremidades. Fuera de la cirugía, yo voy a dar análogos de la somatoestatina. Y estos análogos de la somatoestatina se dan mensuales y me va a bloquear la hormona de crecimiento. Pero hay un tumor que es muy frecuente en las mujeres, también se da en los hombres, pero característico en las mujeres, que se llama prolactinoma, y en el cual la mujer produce galactorrea, produce amenorrea secundaria, y el tratamiento son análogos de la dopamina, y en el cual se le administra y tiene un efecto de disminución de las células lactotropas y por ende va a disminuir el tumor. Entonces, si ustedes ven, si no entendemos a qué nivel se producen las hormonas o qué hacen, pues ustedes no van a entender en sí qué sucede si hay un Cushing, qué sucede si hay una acromegalia, qué sucede si hay un prolactinoma. Entonces es fundamental que nosotros entendamos. Entonces las hormonas hipotalámicas que regulan la función hipofisaria son las que les comenté yo, las estimuladoras y las inhibidoras. Esto es pregunta de pronto de parcial. Entonces, 4 estimulan y 2 inhiben. Las inhibidoras son la somatoestatina, que inhibe la hormona de crecimiento, y la dopamina, que inhibe la secreción de prolactina. No hay ninguna que estimula la prolactina. Yo creo que si hablamos, lo vamos a discutir cuando veamos diabetes insípida, pero la neurohipófisis produce dos hormonas, solamente así por abuelo de pájaro, porque vamos a discutir cuando veamos diabetes, que la oxitocina, cómo la
hormona antidiurética no se produce en la hipófisis posterior, sino que se producen arriba en el hipotálamo, en el núcleo supraóptico y paraventricular, viajan por el tracto hipotálamo hipofisario hacia la neurohipófisis, se acumulan a nivel o se depositan a nivel de la neurohipófisis y ya por reflejos neuroendocrinos van a producir la estimulación. Bien sea, como todos sabemos, la oxitocina cuando se acerca al parto y que es la responsable de las contracciones específicamente del útero. Por eso a veces se da pitocina o citocina para estimular el parto. Y la hormona antidiurética, que todos ustedes la conocen, y que produce una enfermedad que es la diabetes insípida, o en los niños puede producir enuresis nocturna, que hay niños que a los 4 o 5 años todavía se orinan en la cama en la noche y en estos momentos se está administrando la hormona antidiurética para evitar esto. Entonces, ¿cómo se regula el eje hipotálamo hipofisario? Son sistemas neurosecretorios por separados. Entonces, a nivel hipotálamo, está el parvo celular, que secretan estas hormonas hipotalámicas que ya dijimos que estimulan las hormonas hipofisarias. Y existe así llamado los núcleos o el núcleo magnocelular, que secretan la oxitocina y secretan la vasopresina. Otro ejemplo, entonces, ya entendiendo ustedes, magnocelular, va a la hipófisis posterior, parvocelular, va a nivel de la eminencia mediana, a nivel hipotálamo, y de ahí, por los sistemas de venas portales largas, va a la adenohipófisis, de ahí va a secretar el ACTH, TSH, LAC, PSH, hormona de crecimiento y prolactina. Aquí ven ustedes un esquema como todas se regulan a nivel hipotalámico. Y lo decimos es porque si hay algún tumor a nivel del hipotálamo, pues va a tener unas manifestaciones neuroendocrinas. Entrando entonces a la adenohipófisis en sí, produce ACTH, que va a ir a la corteza suprarrenal y de ahí va a estimular la secreción de glucocorticoides. La TSH va a nivel de la glándula tiroides y va a estimular la secreción de hormonas tiroideas. La hormona de crecimiento va a casi todos los tejidos y promueve la síntesis de proteína y el crecimiento. Esta hormona de crecimiento va a nivel del hígado y en el hígado se produce el IGF-1, factor de crecimiento de tipo 1, y nosotros para diagnosticar que hay un exceso de hormona de crecimiento o un déficit, nosotros dosificamos el IGF-1 que se produce a nivel del hígado, la FSH, que es la hormona foliculoestimulante, que va a ir a las gónadas, entonces producen la producción de gametos y estimula la producción de estrógenos en la mujer. La prolactina, que ya sabemos, estimula las glándulas mamarias y órganos sexuales accesorios. La LH, que también va a las gónadas y produce las hormonas sexuales, produce la ovulación y produce la secreción de testosterona. La oxitocina, y esto lo vamos a tocar entonces con diabetes insípidos, pero estas son las acciones, estimula las contracciones uterinas durante el parto y el orgasmo, estimula la contracción de las células epiteliales de la glándula mamaria durante la lactancia, y la vasopresina, como todas la conocen, o hormona antidiurética, va a controlar la reabsorción de moléculas de agua mediante la concentración de orina y reducción del volumen, y esto se hace a nivel de los túbulos renales y afecta la permeabilidad tubular. Y tiene un efecto vasopresor regulando la presión arterial. Yo les decía el síndrome de Nelson
donde hacen una adrenalectomía para el síndrome de Cushing y a veces se reproduce, pues crece más el tumor a nivel de la hipófisis y aquí se secreta esta hormona que estimula las melanotropinas, estimulante de los melanocitos, que estimula el aumento de la síntesis de melanina. Y ese también se da en la enfermedad de Addison, o sea, una persona que tiene una insuficiencia corticosuprarrenal en la secreción de corticoides. Yo les decía que si pigmenta y es debido a esta hormona que se secreta en el lóbulo intermedio. Entonces, redondeando, ya saben que hay células lactotropas, prolactina, tirotropas, TSH, gonadotropas, FSH y LH, somatotropas, hormona del crecimiento, y corticotropa, la CTH. ¿Hasta aquí tienen alguna duda en hipotálamo y hipófisis antes de que entremos a las glándulas suprarrenales? Sí, doctor, me quedó una duda con la hormona del lóbulo intermedio, como tal, ¿qué función dentro de la fisiopatología tiene? No, ninguna. Ninguna, solamente se ha visto en dos situaciones. Una es en el síndrome de Nelson, que les decía yo que es un Cushing, que le hacemos adrenalectomía y se secreta más de la cuenta CTH y va a estimular esa hormona estimulante de los melanocitos. Y la otra que se ve en la enfermedad de Addison o insuficiencia corticosuprarrenal primaria autoinmune, que también produce pigmentación, pero no se conocen solamente de estimular los melanocitos. Probablemente en un futuro se vaya a estimular, probablemente mandándolo en las personas albinas que tienen déficit de melanina o tienen alguna otra patología, pero no se conoce. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Doc, yo tengo una pregunta. Pues al principio usted nos decía que la hipófisis pues era más grande en las mujeres embarazadas, pero ¿eso es una hiperplasia o es algo fisiológico pues que se agranda o y pues porque se Sí. agranda? ¿Por qué creen ustedes que se agrande una mujer en embarazo? Van pensando. Por las células Por la prolactina. lactotropas. ¿Por cuál? Tranquilo, no les... Las Alguien células dijo. lactotropas. Aumenta las, pues sí. Exactamente. Exactamente. Mire que van entendiendo. Las lactotropas es eso en el embarazo preparando el amamantamiento, la lactación. Hay un aumento, o sea que hay una hiperplasia de las células lactotropas y por lo general la hipófisis aumenta. Por eso es importante, les decía yo, que si hay un microadenoma, un prolactinoma, hay que diagnosticarlo antes del embarazo porque puede llegar muchas veces a crecer y dar problemas en el quiasma óptico y alterar la visión, sobre todo producir una hemianopsia. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, la última. Entre la regulación del hipotálamo con la hipófisis, no me quedaron bien esos eran como que dos vías de regulación celular, la palvocelular y magnocelular, o como tal. Sí. ¿Cuáles eran esas? Que eran, que hacían Acuérdese referencia a los que, términos. sí, acuérdese que dijimos que una es que secretan estas que ven ustedes en pantalla y que la otra secretaba básicamente vasopresina y oxitocina. Es como para diferenciar los núcleos a nivel hipotalámico, magno y parvocelular. No sé si me entiendes. ¿Y cuál es cuál, profe? Entonces, si quiere, nos vamos, que esto no nos demoramos. Mírela ahí. Yo de todos modos les paso esto. Mire que la magnocelular, pues lógico, son las neuronas más grandes que son un transporte axonal y en estas, la magno son las que van a secretar la oxitocina y la vasopresina.
Y las parvocelular son todas las de la adenohipófisis, que ustedes las ven ahí, ¿no? Las que se secretan, las de estimulación a nivel hipotalámico, que es la CRH, TRH, estimulante de la hormona de crecimiento, inhibitoria de la hormona de crecimiento, dopamina y estimuladora de la LH y la FSH. No sé si ya les quedó Sí, claro. sí, ya entendí. Sí, son como vías Listo, neuronales, ya. exactamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ustedes creen, les gusta este tipo de que primero presente un caso clínico para que después entiendan? Porque es que me parece que entrar directamente a fisiología es un poquito complicado para que vayan entendiendo. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. Sí. Es que no entendí muy bien lo de que si se lesionaba el tallo hipofisiario no se afectaba la producción de prolactina. Mírenla aquí. Ustedes ven el cursor. ¿Alcanzan a ver el cursor? Sí. Sí, señor. Si yo lesiono acá, ¿qué sucede con la prolactina acá? Mírese que la única que tiene un efecto inhibitorio de la prolactina y que actúa sobre la prolactina es la dopamina. No sé si me entienda. Las otras, si yo corto el tallo hipofisario, no me van a producir. Lo único que sigue produciendo la adenohipófisis es la prolactina, porque no hay un inhibitor, que es la dopamina. ¿Me van entendiendo o no? O sea, Pero las del otras hipo- las otras, si yo hago una sección aquí del tallo hipotalámico, no se van a producir estas hormonas. Entonces, ¿qué es lo único que queda funcionando aquí? La prolactina, porque la prolactina lo único que tiene es un efecto estimulador de parte de inhibitorio de parte de la dopamina. O sea, siempre la prolactina va a estar suprimida por parte del hipotálamo. En ella no va a ser estimulada. Por ende, si yo corto el tallo hipotalámico, la única que va a secretarse es la prolactina, porque no va a estar inhibida. No sé si me entendieron. No Doctor, puede funcionar. eso quiere decir que la prolactina siempre se produce. Exactamente. Siempre está producida y tiene un efecto inhibitorio por parte de la dopamina. Eso puede ser pregunta, pero ya cuando vemos a ver patología, ¿qué sucede si hay eh, si secciono el tallo hipotalámico, hipofisario? ¿Qué hormona se secreta? La única que se secreta es prolactina, las otras no se secretan porque no la estimulan. Mire todas esas partes de arriba que son las que la estimulan. ¿Sí les quedó claro? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a entrar a las glándulas suprarrenales. ¿Alguien puede hablarme algo de la glándula suprarrenal? ¿Qué piensan ustedes? El nombre lo dice, encima del riñón, todas dos son iguales. ¿Qué función tiene? A ver, Sonia, que es la que veo yo que responde muy bien. ¿O quién quiere hablar de las glándulas, algo de las glándulas suprarrenal? La glándula suprarrenal produce corticosteroides. Va a depender de la zona, porque por ejemplo la suprarrenal se va a dividir en corteza y en médula. Entonces la Eso. corteza va a generar hormonas como el cortisol, la aldosterona,
Y ya la médula va a producir adrenalina o noradrenalina. Bueno, y si hay un tumor en la médula suprarrenal que produzca exceso de catecolaminas, ¿qué creen que se va a producir? Puede haber un infarto, pues o sea, como va a haber mucha adrenalina, el corazón va a tener taquicardia y puede tener un infarto. Ujú. ¿Y qué más hacen la adrenalina y todo? Pues aumentan vasoconstrucción, aumentan la presión arterial. ¿Qué tumor se les viene en mente de médula suprarrenal? A ver, ¿quién me puede decir? Ahí les mandé yo el último libro de Williams, de Un endocrinología. feocromocitoma. Un feocromocitoma. Entonces entiendan que hay gente que dice que le da la pálida. Entonces se ponen blancos, sudorosos. Y si fuera de eso no tiene la presión baja, sino que la tiene alta, hay que descartar una crisis de feocromocitoma. Pero si el tumor produce un exceso de aldosterona, ¿qué creen que pueda producir? Puede ser una Hipertensión. hipertensión primaria, Una hipertensión. ¿Qué más? Acidosis. No, hipopotasemia. hipopotasemia. Entonces, ahí vamos entrando y vamos a ver. Entonces, pues las glándulas suprarrenales son bilaterales. Cada una tiene un origen embrionario distinto, o sea, la corteza y la médula. Aquí ven ustedes las características. La derecha es triangular, la izquierda es en forma de casquete semilunar. Cada glándula tiene una superficie cóncava en la base que se aplica sobre la extremidad superior del riñón. Yo no voy a preguntar dimensiones, eso ya lo vieron en anatomía, pero sí es importante que vean ustedes que la derivación entonces de la corteza es diferente de la médula suprarrenal. Para que entiendan, la médula suprarrenal es una estructura similar a un paraganglio, contiene células cromafines y neuronas simpáticas, mientras que la corteza suprarrenal está formada por cordones epiteliales. Entonces ya lo decía un compañero de ustedes, se divide en zona reticular, zona fascicular y zona glomerulosa. Entonces vamos adelantándonos. En la médula ya me contestaron que secreta catecolaminas y dopamina. Y en la zona reticular, ¿qué secreta? A ver. Cortisol. No, señor. No. Sexuales. Genera corticoides o A ver, ¿cuál? David fue que habló. Hormonas sexuales. Exactamente. Yo no les presenté una paciente de 20 años con una hiperplasia corticosuprarrenal por un déficit enzimático y entonces producía muchas hormonas, así llamado andrógenos de la glándula suprarrenal. Entonces, vamos a hablar la corteza, zona glomerular, zona fascicular y zona reticular. Y mire que la corteza es el 72% de la glándula suprarrenal y entonces glomerular es un 15% de la corteza y va a producir aldosterona. Fascicular, mírese que es el 50% de ese 72% y va a producir cortisol. Y la reticular produce andrógenos y produce derivados del cortisol. Y ya la médula es un 28% de la glándula, es un ganglio simpático y produce epinefrina
y norepinefrina. Aquí ven ustedes entonces glomerular, vamos a aldosterona, fascicular, vamos a cortisol y reticular, vamos a hormonas sexuales. Aquí es para ver de que todas estas células pues están rodeadas por sinoides, son muy vascularizadas y estas células parenquimatosas pues van a sintetizar específicamente la glomerular, la hormona mineralocorticoides, en especial la aldosterona y un poco de dexocorticoesterona, y sintetizan la angiotensina 2. La fascicular, mírese que tiene una estructura, son células poliédricas y ya sintetizan glucocorticoides, específicamente cortisol y corticoesteronas. La reticular, mírese que son células acidófilas de tensión oscuras, poseen gran cantidad de gránulos y pigmentos y sintetizan andrógeno, dehidroepiandrosterona y un poco de androestenediona. Si ustedes ven entonces sintetizando, y esto se los voy a pasar para que ustedes entiendan, ¿cuáles van a ser entonces la acción del mineralocorticoides? Va directamente entonces de retención de sodio, de vasoconstricción. Ya el cortisol, pues dijimos que es la hormona de la vida, regulan la glucosa. Cuando yo les presenté la insuficiencia corticosuprarrenal, había una hipoglicemia. Es fundamental para mantener, como se dice, la vida, específicamente el estrés y en la regulación también de la médula suprarrenal. Y ya los andrógenos suprarrenales, para que ustedes vayan entendiendo, la pubertad, cuando vamos a ver la pubertad, se inicia produciendo los andrógenos suprarrenales. Entonces, cuando una persona tiene una mujer menos de 8 años y tiene caracteres sexuales secundarios, podemos hablar de una pubertad precoz. Si es entre los 8 y 10 años, ya hablamos de pubertad adelantada, pero ¿qué quiero decirles? Que los andrógenos suprarrenales es lo que nos da la aparición de vello axilar y vello púbico. O sea que tanto en mujeres como hombres, la aparición de un vello púbico y de vello axilar se debe a los andrógenos suprarrenales. Entonces, hay, después de un parto en la mujer y que tiene un sangrado excesivo, muchas veces puede llevar a una apoplejia o a un infarto de la adenohipófisis, y esa mujer no va a amamantar, lógico, porque se dañan las células lactotropas, pero esa mujer con insuficiencia adenohipofisaria no va a producir andrógenos suprarrenales, por ende va a perder el vello púbico y el vello axilar. Entonces, cualquier patología o cualquier persona donde empiece a perder vello axilar y púbico probablemente vaya a tener una alteración de la glándula suprarrenal, específicamente de la zona donde produce los andrógenos suprarrenales. Y esto sí, yo creo que lo tienen no memorizar, pero sí entender, porque es la única forma que ustedes vayan a ver y entender la hiperplasia corticosuprarrenal y que vayan a entender sobre todo síndromes adrenogenitales, por ejemplo, cuando al nacimiento hay un aumento del clítoris, no se cierra en sí la vulva y muchas veces aparece que dicen que es hombre, pero resultó que es mujer. Eso se llama adrenogenital. Es probablemente por la alteración en la secreción de estas hormonas.
Entonces, iniciamos. Mírese que para la síntesis se necesita el colesterol. Si no hay esta enzima, la colesterol desmolasa, no se va a producir pregnenolona. Si no se produce, entonces esta enzima, la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, no se produce progesterona. Y aquí es donde empiezan a aparecer las hiperplasias corticosuprarrenales. Porque si no hay una producción de la 21-beta hidroxilasa, no se produce la dexocorticoesterona, la 21-beta hidroxilasa, si no se produce, no se produce la corticoesterona, y si no se produce aldosterona sintetasa, no se produce aldosterona. ¿Qué quiero yo? Que en todas estas partes de la secreción, por ejemplo, de aldosterona, pasa por varias prohormonas antes de que llegue a la producción de aldosterona. Lo mismo, de colesterol pasa, sí, perdón, de la pregnenolona pasa la 17 hidroxipregnenolona. Y mírese que si hay un déficit de 3-beta deshidrogenasa, no se va a producir 17 hidroxiprogesterona. Pero aquí es donde yo quiero que ustedes entiendan. Este 21 hidroxilasa, la 21 hidroxilasa es la principal alteración de la hiperplasia corticosuprarrenal. Si no se produce si no se produce esta enzima, la 21 hidroxilasa, pues mírese que toda esta parte se va a ir sobre los andrógenos. Entonces no se produce cortisol, o sea, la persona tiene una disminución de cortisol, y toda esta producción para cortisol se va a ir hacia los andrógenos. Eso era lo que yo les decía de la hiperplasia corticosuprarrenal, donde hay un exceso de andrógenos y donde si yo doy una prednisolona, voy a corregir este déficit y por ende va a disminuir la producción de andrógenos. Aquí es más simple para que ustedes entiendan las diferentes vías. Entonces nosotros dijimos, la principal déficit es la de 21 hidroxilasa, por ende, si no se produce esta 21 hidroxilasa, entonces vamos a producir un exceso de los andrógenos. Cuando nosotros vamos a pedir un examen de patología de la glándula suprarrenal, nos tenemos que acordar de estas vías para así poder entender dónde está el déficit. Esto es importante porque yo voy a mandar un andrógeno a dosificar andrógenos de la glándula suprarrenal. ¿Cuál dosifico? La dehidroepiandroesterona y la androestenediona. La Profe, función en... qué pena. Sí, La cuenta. prednisolona, ¿cómo, pues, al ser un déficit enzimático, cómo hace para poder revertir todos los efectos de la hiperplasia corticosuprarrenal? Si, digamos, la enzima aún está ausente y, pues, Sí, no. porque por lo general, aquí, porque no se va a producir en exceso estos andrógenos. Yo voy a bloquear estas vías dando un exceso de cortisol. Mírese que sí, hay un déficit de la 21 hidroxilasa, por lo general no vamos a tener cortisol. Por ende, si yo doy prednisolona, voy a emular este cortisol. No sé si me entienda. Y esta vía se va a inhibir. No sé si me entiendas.
O La sea, prednisolona es un glucocorticoide, es un corticoide. exactamente. Y entonces acuérdate que si hay este déficit a este nivel que le estoy mostrando, pues de aquí en adelante no se va a secretar ni desoxicortisol ni cortisol. Entonces, si hay un déficit de estas enzimas, la 21 hidroxilasa, la 11 beta hidroxilasa, yo tengo que dar lo que está deficiente, que es el cortisol. Yo tengo prednisolona y tengo hidroxi cortisol. Esas dos tratamientos, pero lo que tenemos a la mano nosotros es la prednisolona. Me explico. Si hay una insuficiencia corticosuprarrenal y no se secreta esta hormona, yo tengo que dar un suplente, porque si no doy suplencia, no hay vida, no se puede controlar. Por ende, la presión arterial va a estar bajita, el azúcar estar bajita, que esto es la función de lo que yo les voy a hablar, que es la función de cada hormona. No sé si me entiendan. Sí, creo que ya me quedó más claro. Doctor, o sea que ahí la prednisolona actuaba como en feedback negativo. Exactamente, como un feedback negativo para los corticoides, ¿no? Para bloquearme la 17 hidroxiprogesterona. Yo por eso les presenté el caso clínico. Una 17 hidroxiprogesterona elevada es diagnóstico de hiperplasia corticosuprarrenal. ¿Por qué? Porque falta esta enzima. No sé si me van entendiendo cuando les presenté el caso clínico. ¿Sí me entendieron o no? Acuérdense que yo les presenté un hirsutismo, un acné, y eso era por producción elevada de los andrógenos de la glándula suprarrenal. ¿Y cómo hago el diagnóstico? Dosificando esto. ¿Y cómo bajo la 17 hidroxiprogesterona? Pues dándole cortisol por un feedback negativo, como lo dijeron ustedes. ¿Sí les quedó claro o volvemos? A mí sí, ya entendí, profe. Gracias. Bueno, Volvemos, por favor. ¿cómo? Eh, Volvemos. sí, por favor. Si hay un déficit de 21 hidroxilasa, ¿qué se me va a aumentar? O sea, no se va a producir desoxicortisol ni se va a producir cortisol. Mírese que se va a ir por esta vía. No sé si me entiende. Se va a la vía azulita, ¿no? Y la vía azulita es una producción excesiva de andrógenos suprarrenales. ¿Cómo hago el diagnóstico si una persona es muy velluda y yo sospecho de una hiperplasia corticosuprarrenal por déficit de 21 hidroxilasa? Mando a dosificar 17 hidroxiprogesterona. Si 17 hidroxiprogesterona es mayor de 5 nanogramos por mililitro, ese paciente tiene una hiperplasia corticosuprarrenal. Y el tratamiento de esa paciente va a ser prednisolona o un derivado de corticosteroides para evitar que siga aumentando los andrógenos. ¿Sí te quedó claro? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a ver la función de los mineralocorticoides, específicamente la aldosterona. Aumenta la reabsorción tubular renal de sodio y la secreción de potasio. Aumenta del líquido extracelular y la tensión arterial. Tiene muy poco efecto en la concentración de sodio. Produce hipopotasemia y debilidad muscular. Aumenta la secreción tubular de hidroiones con la consiguiente alcalosis leve. Y este déficit va a inducir hiperpotasemia, o sea, aumenta el potasio, toxicidad cardíaca. Y a nivel de las glándulas sudoríparas, aumenta el transporte de sodio y potasio,
también de las glándulas salivales y de las células superficiales. Aquí hay un esquema en el lado derecho como es la acción de ellos. Y mire la acción entonces del cortisol. Tiene un efecto sobre el metabolismo de los carbohidratos, pues estimula la producción de glucosa, disminuye la utilización celular de glucosa y mírese que estos dos efectos pueden producir la llamada diabetes suprarrenal, me explico. En el Cushing y en el paciente que les presenté tenían lo que llamamos una tolerancia inadecuada a la glucosa o prediabetes. Pero también tiene un efecto sobre el metabolismo de las proteínas. Reducen las proteínas celulares, aumenta las proteínas del hígado y plasma, aumenta de los aminoácidos sanguíneos, disminuye el transporte de los aminoácidos. Todo esto va a producir un efecto catabólico a nivel del sistema muscular. Entonces el paciente con Cushing son pacientes que les dije yo como decir un limón y coloquen unos palillos como decir los brazos y unos palillos como decir las piernas. Así es un Cushing. Tiene la cara redonda, joroba de búfalo y un aumento del tronco y del abdomen y una disminución de la masa muscular. Tiene un efecto sobre el metabolismo de los lípidos, moviliza los ácidos grasos y tienen efectos en el estrés y en la inflamación. Y lo que ustedes saben, ¿no? Que si nosotros mandamos glucocorticoides muchas veces para efecto antiinflamatorio, acordémonos del COVID, que eso sería de pronto más adelante una clase, porque en la pandemia del COVID mucha gente hizo tiroiditis, mucha gente se afectó la hipófisis, hizo hipofisitis. Y por ende, entonces nosotros había un déficit muchas veces de cortisol y una de las muertes era básicamente por defecto de cortisol y mucha gente ya en COVID, antes de entubarlos, recibían unas dosis altas de corticoides para evitar que llegara muchas veces a la intubación. La corteza suprarrenal entonces secreta pequeñas cantidades de andrógenos débiles, pero que el andrógeno principal es la dehidroepiandrosterona. Y si ustedes van o ven los famosos médicos funcionales o homeopáticos, o van a una tienda naturista y le dicen, sobre todo para los hombres o inclusive para las mujeres, para la libido o para la disminución del deseo sexual o para el agotamiento, mandan el famoso DEA. Pero se imagina que no es en sí una hormona, porque eso por lo general lo sacan de las plantas y el efecto no es tan conveniente, pero a veces si conseguimos el DEA, pues nos va a servir en caso de que haya una disminución. Yo les decía que después de la pubertad, esta dehidroepiandrosterona se secreta pues en la glándula suprarrenal, ya después de la pubertad ya la principal hormona es la testosterona, pero en las mujeres juega un papel importante ya que estimula la conducta sexual y muchas veces esta dehidroepiandrosterona es convertido en estrógenos. Yo les decía que estimula el crecimiento del vello axilar y púbico y que la principal hormona que la estimula es la CTH. Aquí ven ustedes entonces los responsables entonces de la aparición del vello púbico, del vello axilar, y tiene un efecto anabólico a nivel tanto del hueso como a nivel muscular, y que si hay un exceso entonces de esta hormona puede provocar muchas veces un aumento del volumen del clítoris y en el hombre pues puede aumentar muchas veces el pene y eso es lo que se ve
en la pubertad precoz muchas veces o cuando hay un tumor de la glándula suprarrenal que producimos estos andrógenos. Entonces, sintetizando, los glucocorticoides y los andrógenos, pues dependen del eje hipotálamo hipofiso suprarrenal que lo vimos en esta clase. Los mineralocorticoides, específicamente la aldosterona, se regula por el sistema renina-angiotensina que lo vimos en la clase del riñón. Y ya vamos a entrar que la adrenalina, noradrenalina y dopamina, pues se regula el sistema nervioso simpático. Entonces, miren el cuadro clínico entonces de un hiperaldosteronismo, o sea, de una secreción de exceso de aldosterona. Muy poquitas veces es un tumor unilateral, muchas veces son hiperplasias. Por eso nosotros entonces lo que a veces mandamos es la espironolactona que nos va a disminuir la secreción de aldosterona. Y miren ustedes aquí a la derecha, pues lógico que sí. Hay un exceso de aldosterona, nos va a producir una hipocalemia, y el diagnóstico se hace básicamente por un aumento plasmático de la aldosterona y una disminución de la renina. Y ya pues muchas veces mandamos nosotros a hacer una resonancia magnética con un énfasis corticosuprarrenal con sustancia de contraste, donde nos va a decir dónde está el tumor. Este es el Cushing que yo les presenté, básicamente, donde hay un cuadro también de una osteoporosis secundaria en pacientes de más de 3 meses de administración de corticoides. Ya nos va a afectar directamente el hueso y nos va a producir una osteoporosis. Aquí ustedes pueden ver entonces muchas veces si es una CTH que es producida de la hipófisis, pero muchas veces son síndromes paraneoplásicos, tumores, por ejemplo, del pulmón, donde dan una característica muy similar al síndrome de Cushing. Esto les decía yo, pues básicamente cuando hay un bloqueo de las enzimas que yo les estuve explicando y que puede dar el síndrome de hiperplasia corticosuprarrenal, y que un exceso de andrógenos puede provocar una serie de sintomatología. Esto se ve, por ejemplo, en una pubertad precoz y no es asombroso de que niñas de 9 años hayas quedado en embarazo o en hombres que dicen que a los 10 años ya son papás, probablemente una pubertad precoz, un tumor de la glándula suprarrenal. Aquí yo ya les había presentado un caso clínico básicamente de Addison, cómo se produce, que se acompaña muchas veces de vitiligo y de otras serie de endocrinopatías, muchas veces ciertas infecciones, una meningitis o un choque séptico puede provocar una insuficiencia corticosuprarrenal. Entramos entonces a la médula adrenal y antes, porque es la última, hasta aquí yo creo que más o menos entendieron la función de cada hormona secretada por la glándula suprarrenal. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces seguimos con la médula adrenal. Yo les decía que el origen es neural del sistema nervioso simpático, que anatómicamente la parte interna de la glándula adrenal son células cromafines que son procedentes de neuronas simpáticas postganglionares que emigraron y se diferenciaron por acción de los glucocorticoides. Es un gran ganglio simpático que produce cantidades grandes de catecolaminas como son la adrenalina y en menor grado de noradrenalina.
Y mírese esquemáticamente la médula suprarrenal, que es casi que una prolongación, es un ganglio simpático donde se produce una serie de hormonas que son las catecolaminas. Entonces funciona en parte como un ganglio simpático y en parte como glándula endocrina. Endocrina porque vierte la adrenalina y noradrenalina al torrente circulatorio. La adrenalina es la hormona del estrés. La noradrenalina, ustedes lo conocen como un neurotransmisor. Y entonces miren las acciones de las catecolaminas. Aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial. Puede haber en un feocromocitoma una diabetes o un aumento de la glicemia. Puede haber vasodilatación, aumento del flujo sanguíneo. Puede haber vasoconstricción y disminución del flujo sanguíneo al músculo liso, tracto digestivo y piel. La noradrenalina está formada por hidroxilación y descarboxilación de la tiroxina. Los niveles normales son 300 picogramos por mililitro. La adrenalina está formada ya por metilación de la noradrenalina, catalizada por esta enzima feniletanolamina N-metiltransferasa que se encuentra en el encéfalo. Estos son los niveles normales, 30 picogramos. Y la dopamina, la mitad proviene de la médula suprarrenal y el resto de los ganglios simpáticos y otros componentes del sistema nervioso autónomos. Aquí están los niveles normales de 35 picogramos por mililitro. Esta es entonces cómo se hace la secreción, cómo hace una alteración de la permeabilidad de las células por iones de calcio que entran a las células, desencadena la exocitosis. De esta manera el ATP, se liberan las catecolaminas y las proteínas de los gránulos que son expulsados simultáneamente. Tienen una vida media muy corta, de 2 minutos en la circulación, metoxiladas y luego oxidadas hasta ácido acilvanilmandélico. Y entonces no se le haga raro cuando dice que me pidieron ácido vanilmandélico en la orina de 24 horas, estoy sospechando yo un feocromocitoma. El 50% son secretadas en la orina como metamefrinas y normetamefrinas, bien sea libres o conjugadas, y una pequeña cantidad son secretadas en la circulación. Entonces, cuando vamos a hacer nosotros el diagnóstico de feocromocitoma no es fácil. Tenemos que pedir catecolaminas en la orina y catecolaminas plasmáticas. Y fuera de eso hay que pedir el ácido vanilmandélico para determinar que estamos al frente de un tumor que produzca las catecolaminas. Esto es lo que yo le decía entonces que hacen las catecolaminas a nivel del músculo esquelético, a nivel del hígado, al nivel del riñón, a nivel del corazón, a nivel de los vasos sanguíneos y a nivel del tejido adiposo. Personas que tienen un feocromocitoma y no se diagnostican a tiempo, o sea, tumor productor de catecolaminas, por lo general son personas delgadas, ya dijimos que puede aumentar el azúcar, ya dijimos que puede tener taquicardia, puede tener crisis y por lo general hay muerte por paro cardiorrespiratorio o hay crisis de hipertensión, o sea que esto es una urgencia y de que tenemos que tener siempre en mente por toda esta acción de las catecolaminas que estamos al frente de un tumor. Aquí les puse yo para que vean ustedes del Atlas de Netter que se los voy a mandar de endocrino cuáles van a ser la acción directamente de las catecolaminas.
Y para que entiendan de que muchas veces se manifiesta la crisis de feocromocitoma por ansiedad, por náusea, por palpitaciones, por dolor, por muchas veces dolor epigástrico, por temblor. Y mírese que puede hacer aparentar que tiene una crisis hipoglicémica y nunca pensar de que tiene una crisis de feocromocitoma. Por eso a veces con estas crisis es bueno que se mida la frecuencia cardíaca, que se mida la presión arterial y muchas veces son con crisis presiones mayores de 200 sistólicas y mayores de 120, de 130 la diastólica. No sé qué pregunta tienen ustedes. Doctor, me quedó una duda. Cuéntame. Digamos entonces que para el diagnóstico de un feocromocitoma así no tiene mucha utilidad medir adrenalina, noradrenalina en sangre por la vía media tan corta que tienen. Sí, por eso acuérdese que les dije yo que podíamos pedir muchas veces la catecolaminas urinarias o pedimos catecolaminas plasmática, una porción muy pequeña. Lo que pasa es que tenemos que cogerlo cuando haya habido una crisis. No sé si me entiendas. Mm. Pero entonces inmediatamente se le da el manejo de la crisis, pues se dan cuenta que es una urgencia, se da el manejo de la crisis y si se sospecha feocromocitoma, ahí sí ya se manda los otros exámenes. Exactamente, hay que tratar directamente la crisis, como dijimos, ¿no? Hay que tratar la crisis y hay que mirar muchas veces, después de tratar la crisis, que es una urgencia hipertensiva, ya tendríamos que entrar nosotros entonces a mirar y hacer el diagnóstico, pero hacer diagnóstico de feocromocitoma es muy difícil. Por lo general, como les digo, llegar al diagnóstico de feocromocitoma, eh, tiene que uno, por lo general, sospechar para llegar muchas veces a que tengamos nosotros el diagnóstico. Pero es muy raro. En la formación profesional y en lo que llevo, si mucho he diagnosticado 10, 12 casos, es mucho. Pero no es fácil hacer un diagnóstico y muchas veces, pues, el tratamiento viene siendo quirúrgico y pues con cuidados intensivos, porque por lo general en el momento de la cirugía puede aparecer una crisis adrenérgica. ¿Qué otra preguntita quisieran ustedes hacer? Profe, es una bobada ahí de la imagen pasada. Ahí, digamos, en esa lámina en letra aparece el vaso, porque aparece el vaso y aparece la cadena para ganglio, pero el vaso ahí Te, te, metido en esa gráfica. te escuché entrecortado, David. ¿Puedes volver a repetir que se te va la onda? ¿Ya me escucha mejor? Sí, sí, ahí sí. En la última lámina aparecía el vaso, como en sitios donde puede aparecer el feocromocitoma. Aparece también la cadena paraganglionar, que me hace más lógico, por lo que es el sistema nervioso simpático, entonces puede producir norepinefrina y adrenalina, pero no entiendo por qué el vaso ahí Se llama tiene algún... paraganglioma. Paraganglioma. Un feocromocitoma puede ser aberrante. Por lo general, creemos que sea en la médula suprarrenal. Pero estos tumores neuroendocrinos, que probablemente lo vamos a ver, pueden aparecer en toda parte del tubo digestivo. O sea, no se le haga raro. Nosotros lo llamamos paraganglioma o feocromocitoma que no está en el sitio. Entonces, por eso les mostré y por eso puede estar en el vaso, puede estar en el hígado, puede estar en cualquier parte que esté el sistema nervioso, tanto simpático como parasimpático, pero específicamente el simpático. No sé si me haya entendido. Sí, profe, gracias. Ujú. Bueno, ¿alguna otra pregunta?
¿Les pareció difícil ya para concluir? ¿Qué dicen ustedes? A ver, yo creo que David, que también habla mucho, le pareció un poquito complicado la clase. Es como dicen todos los profesores, toca leer, porque si a veces va muy rápido y uno se pierde, uno no Claro, puede pero presentar acuérdese todo que bien. por eso les Hay mandé el cosas que no libro. Yo les mandé el libro, les mando la clase y en la próxima, pues el próximo martes, antes de eso, podemos dedicarle unos 10 minutos a discutir un poquito para que entendamos. Bueno, sí, profe. Bueno, buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas Doctora, gracias. Hasta pues, luego. doctora, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Doctora. Buenas noches, gracias.